noche, escuchar las palabras de Elisa Carrió allí en la mesa de Mirta, bueno. Donde la idea general fue que les expusieran todo el desarrollo de las operaciones desde el primer día, con todos los medios involucrados, tanto navales como aeronaves, la cantidad de efectivos que están siendo utilizados y particularmente toda esa ayuda recibida de países extranjeros, vecinos y amigos. También estuvo con toda la gente que está en el centro coordinador, que hace todos estos 11 días que están en diferentes turnos de guardia, relevándose, como así también se dirigió al destructor de la Argentina, que arribó hoy del área de operaciones, después de haber estado un mes sin haber tocado puerto, y con la sola idea de hacer combustible, víveres, y nuevamente en menos de 24 horas el destructor de la Argentina vuelve a continuar con el esfuerzo de búsqueda en el área de operaciones. Respecto y antes de la actualización de las operaciones y todo lo que se está realizando con el tema de los familiares en Mar del Plata, para evitar todo tipo de malas interpretaciones o mala información, aclaro que yo no tengo ningún Twitter oficial como Enrique Balbi, sino como jefe prensa armada, que es muy diferente, porque hay uno que está circulando que no soy yo. Y para evitar todo tipo de información, comunicado que le llegue a las familias, no soy yo, no tengo Twitter personal como Enrique Balbi, solamente como jefe de prensa armada. Respecto a la actualización de las operaciones, el SOFICIEM, que durante varios días fue siendo modificado, hoy, a pesar de la mala meteorología, zarpó y ya se encuentra en demanda del área de operaciones, que estima en 24 horas. A bordo lleva el mini submarino de la Marina de los Estados Unidos, tanto con personal de Estados Unidos como personal submarinistas argentinos que van a trabajar en equipo a bordo del SOFICIEM con el mini submarino. Asimismo, hoy arribó la corbeta Robinson, quien no pudo amarrar por las malas condiciones meteorológicas, realmente son muy adversas, están los vientos en 30 nudos, estamos hablando de entre 50 y 60 kilómetros por hora, así que está esperando que amaine el viento para ingresar y va a embarcar uno de los dos vehículos sumergibles controlados remotamente de Rusia, que habían llegado en el Antonov hace 2 días atrás. El más chico va a ser embarcado en la corbeta Robinson, de la Armada Argentina, y el otro, que es el que es más voluminoso y permite ir hasta más profundidad. Siempre estamos hablando de alta tecnología para visualización subacua, con cámaras filmadoras, luces y fotográficas. El más voluminoso va a ser embarcado recién en 3 días, cuando arribe el aviso Islas Malvinas, que previamente tuvo que volver de la Antártida. Hoy ya amarró en la base naval Ushuaia, hace combustible, víveres, y ya emprende hoy mismo el camino en demanda de Comodoro Rivadavia para en 3 días embarcar ese segundo vehículo sumergible más voluminoso, con mayor profundidad hasta 1000 metros, que es de origen ruso. También es importante el buque logístico Patagonia, que llegó a Mar del Plata en el día de la fecha para hacer combustible, víveres, y a la brevedad va a partir nuevamente para el área de operaciones, que es el buque logístico de la Armada que permite todo el esfuerzo en el área de operaciones de los 14 buques que se encuentran buscando al submarino San Juan y a los 44 tripulantes. Con respecto a los familiares, algunos siguen alojándose en la base naval Mar del Plata, como lo vienen haciendo desde el primer día, hace 11 días. Algunas familias fueron trasladadas al Hotel Antártida, que es de la Dirección de Bienestar de la Armada, ahí en Mar del Plata, y algunos decidieron y prefieren estar en sus respectivos domicilios. Entonces el equipo interdisciplinario, que desde el segundo día de la búsqueda, es decir, cuando se armó y se trasladó a Mar del Plata, conformado por psicólogos y psiquiatras, se están turnando para ir o bien a los hogares en forma personal y particular en los domicilios, como en el Hotel Antártida, particularmente las familias que son un poco más numerosas, y los que se quedaron en la base naval Mar del Plata. Respecto al tema de los saberes, que ayer hubo, en los últimos 2 días hubo unas idas y vueltas, unas dudas respecto a eso, la Armada ya se contactó con el Banco Nación y recabó toda la información
de todos los esposas o concubinas o convivientes o familiares directos, aquellos que no son casados, que hayan sido notificados por el causante en una planilla que es el registro del estado familiar de cada uno de ellos, toda esa información la Armada ya se la transmitió al Banco Nación para que cualquiera de esos familiares, no solamente la esposa o la conviviente, pueda seguir cobrando los saberes. En ningún momento la Armada negó que se siga depositando, pero un tema administrativo que encima mañana cada uno de ellos va a tener que realizar el trámite en forma personal para seguir cobrando los saberes. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Mariano Oliveros de América. Sí, Mariano, buenas tardes. Buenas tardes. Una diputada de la Nación dijo en las últimas horas que se reunió con el ministro de Defensa y que el ministro de Defensa no puede decir lo que ella sí dijo, y que es que todos los tripulantes de la Ara San Juan están muertos. ¿Qué opinión le merece a la Armada esa consideración viniendo de una diputada, una representante del pueblo? No puedo transmitirles una opinión de algún dicho. Lo que sí te puedo decir, Mariano, es lo que viene comunicando la Armada del Ministerio de Defensa respecto a la situación de la búsqueda y de los 44 tripulantes del submarino San Juan por respecto a la familia. Nosotros, hasta tanto no tener indicios o certezas de la situación del submarino San Juan, no podemos afirmar contundente algo que alguien opine, es decir, tampoco puedo comunicar una opinión al respecto. Simplemente nosotros tratamos de ser respetuosos y si bien van 11 días de búsqueda, no quita que pueden estar en una situación de supervivencia extrema. No, de nada, Mariano. Buenas tardes, Balbi. Juan Carlos Bartoleta, de la Televisión Pública. Buenas tardes, Juan Carlos. Dos preguntas. ¿Cuándo consideran que está agotada las últimas esperanzas en cuanto a tiempo? Usted lo señalaba, 11 días de búsqueda. Y la otra pregunta es si nos puede informar si realmente hay sumarios internos dentro de la fuerza por el tema de la información. Según algunos trascendidos periodísticos, hay quejas desde el poder político por cómo se manejó la situación, si estos sumarios internos existen o no, y si también hay sumarios hechos desde el Ministerio de Defensa, es decir, desde el poder político. Hasta el momento, en la primera parte de la pregunta, hasta el momento no hay ningún tiempo definido para abandonar la búsqueda. Al contrario, tanto el señor presidente como el señor ministro y el almirante Herrur seguimos abocados a la búsqueda y seguimos en esta fase de búsqueda y rescate. Todavía no se habla de ningún tiempo definido porque no lo encontramos. Con respecto a la segunda, lo que sí puedo comunicarles que desde el primer momento que se declaró el caso de búsqueda y rescate del submarino San Juan, la propia Armada hace una presentación judicial, en este caso a un juzgado federal de Calito Olivia, que corresponde la jurisdicción donde se sucedió la última pérdida de comunicación, la última comunicación con el submarino, y que toda la información está siendo documentada y dispuesta para el requerimiento de la justicia cuando corresponda al finalizar todo este operativo. Es decir, al momento que yo sepa no tenemos, no hay un sumario que se haya iniciado, pero sí toda la información ya está incluso en comunicación permanente el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en Puerto Belgrano con la jueza, la doctora Yáñez, que está interviniendo con esta presentación judicial. Toda la información está debidamente documentada y dispuesta para presentar a la justicia con total transparencia. No, al momento no. Los dos esfuerzos que estamos abocados, toda la Armada, el Ministerio de Defensa, con todos los medios disponibles, es contención de la familia, estar cerca, comunicarles, asistirlos, ayudarlos en todo lo que se pueda, y en el esfuerzo de búsqueda que no cesa y que es ininterrumpido. No, de nada. Buenas tardes, Mariana de TN, de Todo Noticias. Sí, Mariana, buenas con tardes. respecto a estos trascendidos del cual hablaba mi colega, sobre todo en el tema de lo que se empieza a consultar con las baterías y aparentemente un problema que hubo justamente con esas baterías en el pasado, años atrás. Quería saber si había alguna intención con respecto a investigar en la Armada internamente estas cuestiones. Todo lo que es estado operativo
informe de fin de reparaciones de media vida del submarino San Juan hace 2 años, como así todo el estado operativo y todas las diferentes navegaciones que tuvo durante el año. Está todo debidamente documentado y justamente la idea es presentárselas a la doctora Yáñez cuando se requiera o cuando corresponda. Imagino que será al finalizar todo este operativo de búsqueda. Pero de todas maneras, como submarinista, ¿no? El tema de baterías, lo que se recicla son las vasijas, todo lo demás es nuevo. Es decir, lo que dice si es nuevo o no una batería es sus insumos. Todo lo que es bornes, cableado, placas de plomo, electrolito. Lo que se recicla, y si está en condiciones, es la vasija o la carcasa de la batería, que es fibra de vidrio. Por eso tal vez el tema de si son usadas o... Los insumos son todos nuevos, provistos justamente por la empresa Varta, desde Alemania, y cada vez que se activaban lleva rigurosamente un procedimiento con ingenieros alemanes donde ahí está debidamente documentado todo el proceso de activación y carga de las baterías. Paula Avellaneda de C5N, ampliando. Sí, Paula, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que preguntaba la colega, porque en realidad lo que se está cuestionando son las irregularidades para beneficiar a determinadas empresas en la venta de estas baterías. Por un lado eso, si puede decir algo al respecto, y por otra parte, ya que las condiciones climáticas son adversas, saber cuándo mejorarían. No tengo información de ese tema porque eso sucedió hace 2 años y lo que nosotros estamos comunicando es sobre todo lo que es búsqueda y rescate del submarino. No podría darte esa información porque la desconozco. Corresponde hace 2 años y en otro estado operativo estaba en mantenimiento acá en Buenos Aires. Sí. Hoy y mañana más o menos van a seguir iguales, están entre 30 nudos en Comodoro Rivadavia y 25 nudos, un poco menos, pero no deja de ser considerable intensidad del viento en el área de operaciones. Mañana se espera que sigan similares las condiciones meteorológicas. No obstante, el Soficien, por ejemplo, zarpó. Y la Robinson espera entrar apenas baje el viento, entrar y embarcar ese vehículo sumergible. Paula D'Ambrosio de Antena 3. Sí, quería una consulta con respecto al buque que zarpó, al Sofi. ¿Cuándo hay comunicación con ese buque? ¿Cuándo se pueden tener novedades del trabajo que va a hacer el mini submarino? Y si la comunicación es diaria con el puerto. El Soficien zarpó en el día de la fecha, va a demandar 24 horas en llegar al área de operaciones y la idea de su zarpada es prever y evitar cualquier demora en caso de ser detectado el submarino por todas las unidades que están haciendo el barrido y mapeo del área de operaciones. Pero la pregunta apuntaba a... ¿Cómo va a ser la comunicación con puerto? ¿Cuándo van a poder tener los familiares una comunicación con respecto a si pudo haber algún hallazgo, algún avistaje o algo por el estilo? A través de mi persona como vocero del Ministerio de Defensa y Armada Argentina, apenas tengamos una información que va a ser transmitida a tierra convenientemente, inicialmente hay que localizar el submarino, para después, eventualmente, el mini submarino embarcado en el Soficien, poder ir al rescate de los 44. La comunicación de puerto con ese buque es diaria, es por hora, ¿cómo es la comunicación? Ese buque, aunque no haya en las horas No sabría decirte, no lo tengo en estos momentos, pero me imagino que desde el momento que llega al área de operaciones, la comunicación con el resto para hacer coordinaciones y evitar interferencias mutuas es permanente. Eventualmente, cuando haya alguna novedad, recién ahí la transmiten al Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en Puerto Belgrano. Con respecto al operativo de búsqueda, entendemos entonces que se está centralizando bajo el agua o todo, digamos, con naves o con buques. ¿Las aeronaves han concluido entonces el trabajo de rastrillaje? No, se siguen con 3 aeronaves de exploración en el área, pero particularmente se está centralizando en la búsqueda subacua, tanto con las sondas multiaz para el barrido del fondo como los sonares en forma activa de los destructores y corbetas de la Armada Argentina. Si bien es posible, es muy baja la probabilidad. ¿Sí? Dentro de las posibilidades todo es posible, pero es muy baja la probabilidad. Por eso el mayor esfuerzo se concentra en las unidades de superficie y en la búsqueda subacua barriendo el fondo. Balbi, ¿cuántos submarinos operativos tiene la Fuerza actualmente? Quería preguntarle y si están participando de los operativos de rescate. El otro submarino es el submarino Salta, que está en la base naval Mar del Plata, está operativo,
y el Santa Cruz, que está en reparaciones acá en el Sinar. Y la no forma parte, digamos. No, porque justamente primero que un submarino no sería el medio más apto para tratar de detectar otro submarino, en este caso asentado en el fondo. Si otro submarino, cualquier nacionalidad, ingresa a esa área, generaría un montón de interferencias mutuas, porque todos pensarían que podría llegar a ser el San Juan. Y aparte sería muy ineficaz un submarino de nuestras características en la zona. Pero es válida la pregunta. Con todo lo que se está trabajando, ¿hay un límite de profundidad hasta la que pueden llegar y en qué condiciones podría ser que este submarino nunca pueda ser encontrado? El área está centrada en un punto, brindado por esa explosión que definió este organismo en Austria, y con un radio de 40 millas. Es el área más reducida, pero que tenga la mayor probabilidad de ocurrencia que puede llegar a estar el submarino. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta la última posición conocida de la comunicación telefónica 7:30 y el momento de la explosión confirmados por dos agencias diferentes, son 3 horas, teniendo un margen de error. Y cuanto navega el submarino en esas 3 horas con la velocidad que había indicado que se estaba dirigiendo a Mar del Plata, de ahí se genera esta área. Esa área se encuentra entre los extremos, entre 200 y 1000 metros. Después tenemos diferentes sensores o equipamiento que alcanzan hasta 1000 algunos, y estamos esperando que en los primeros días de diciembre arribe al área de operaciones el buque ruso Shantar. Ese buque dispone de un equipamiento también de alta tecnología para visualización subacua, que llega hasta los 6000 metros. Y este segundo voluminoso que yo les decía que iba a embarcar en el aviso de Islas Malvinas, que va a llegar en 3 días a Comodoro Rivadavia, llega hasta los 1000. Bueno, inicialmente mañana al mediodía, también el próximo parte oficial, y les recuerdo lo del tuit, que es muy importante, más que nada por el tema de las familias, para seguir manteniendo la coherencia de la información de primera fuente y evitar todo tipo de tergiversaciones. Bueno, gracias, buenas tardes, muy amable. Muy bien, allí las palabras de Balbi, la persona que usted sabe, en estos 10 días ha dado cada una de la data o de las datas que se vienen ya barajando desde la desaparición del Ara San Juan hace ya 10 días. A ver, ¿qué dijo mi querida? Vamos a repasar, si les parece, Agustina, a pasar en limpio no sé si lo que ha comentado. Lo que yo o percibiste. Todo igual. No hay nada nuevo. Siguen buscando al submarino, están hablando de las 44 personas como que si estuviesen vivas, sin perder la esperanza. Ahora hablaron también allí, o habló Balbi dentro de su escueto mensaje, que me llamó la atención que no hubiesen más preguntas de los colegas, ¿no? Quizás, bueno, ¿para qué preguntar más si lo que se está diciendo es exactamente lo mismo? En realidad es exactamente lo mismo. Hay, a ver, una declaración que ha hecho hace instantes y que tiene que ver con la posibilidad de sobrevida en situaciones extremas. Eso fue lo que ha dicho, eso fue lo que más me llamó la atención, y a usted seguramente también. Es una vez más una luz de esperanza para esta gente, para estos 44 tripulantes, que hace 10 días que están allí perdidos en el Océano Atlántico, en el mar Austral. Pero esto, a ver, todos anoche, supongo, vimos el programa de Mirta Legrand, donde se sentaron allí a su comida la mujer de uno de los tripulantes, Itatí, que fue la persona que habló en aquel momento cuando el presidente estaba allí, que tuvo esos exabruptos, etcétera, etcétera. Fue invitada a esa mesa, estaba la diputada nacional Elisa Carrió, bueno, estaba el periodista Eduardo Feynman, y también estaba un... Zavala, que fue el primer comandante, el que trajo el submarino en los años 80, en el año 85, para ser más preciso, desde Alemania a la Argentina. Ayer se habló de muertos, ayer se dijo justamente, y la misma Elisa Carrió de su propia boca lo cuenta y lo dice: yo soy diputada nacional, tengo representación al pueblo, y te digo, y le dice allí a la mesa, que ellos están muertos. A ver, después de lo que uno traduce o lee, según los informes de las Fuerzas Armadas, es que han sido muy cautos, no han dicho más allá de lo que acaba de decir Balbi,
que al parecer ahora hay una luz de esperanza, ¿no? Bueno, de hecho, esa pregunta se la hicieron los colegas que estaban allí en la conferencia de prensa. Balbi, por supuesto, que dijo no me puedo hacer eco de estas opiniones. Distinto a lo que veníamos escuchando los días anteriores, él habla de una posibilidad de sobrevida extrema, sí. Y es muy importante mencionar esto, que va en línea completamente opuesta a lo que dijo la diputada Elisa Carrió. Bueno, por eso, esa es la... A ver, acá tenemos dos puntos importantes y trascendentes. Por un lado, las Fuerzas Armadas, de boca del mismo Balbi, vocero de la Fuerza de Seguridad, dice que hay una posibilidad de sobrevida. Anoche se habló de la muerte, de la desaparición de estas 44 personas. También se habló de cómo se podría haber destruido el mismo submarino, que al bajar, según todas las explicaciones que se dieron anoche en el programa de Mirta Legrand, lo citamos nosotros porque es una fuente, se hizo públicamente, una diputada nacional que tiene, por supuesto, la injerencia para decirlo. Y bueno, y hoy el Carlos Balbi, el vocero de las Fuerzas Armadas, dice algo distinto a lo que se escuchó anoche. ¿O no? A ver, por supuesto todos queremos que haya esperanza, tenemos esperanza, este dato no es menor, no significa que sea probable, posible, cierto, es una de las declaraciones que ha hecho en el día de hoy. Otra cuestión que a mí me llamó la atención de lo que acaba de anunciar Enrique Balbi tiene que ver con la llegada de este buque ruso, el Yantar, que dice llega en los primeros días de diciembre. Uno siente que diciembre queda realmente dentro de muy muchos lejos. años. Sí, claro, sí. queda muy, muy lejos. Lo cierto también es que en las últimas horas ya se había hablado de esta información. Sí. Es un buque ruso de última tecnología, tiene muy pocos años de vida, tiene 2 años. Te imaginarás que tiene lo último de lo último en tecnología. Llega hasta los 6.000 metros y se lo considera también un buque... Es un buque robot, estamos hablando, ¿no? Es un buque que, sí, pero además hay que decir que se lo considera un buque espía para algunos, ¿no? Porque dicen que opera en lugares donde cruzan los cables submarinos, ¿no? Por lo tanto, bueno, esas son las últimas novedades que se ha dado respecto de este buque, pero que puede llegar a profundidades tan pero tan lejanas, hablamos de 6.000 metros, que realmente es tan importante teniendo en cuenta que el submarino Ara San Juan se encontraba tan cerca, aunque ayer nos decían no está tan cerca, pero estaba cerca ya del límite de explotación económica argentina del talud continental. Las imágenes, las últimas imágenes, las fotografías que tomó ayer un fotógrafo en el puerto allí en Puerto Madryn, desde donde salían todos los 44 tripulantes, desde Mar del Plata, perdón, allí, con los lobos marinos, tratando a modo metafórico de impedir la inmersión de la nave, ¿no? Como si algo hubiese o pudiese pasar. A ver, son todas conclusiones, son todas anécdotas que fueron saliendo día a día. Pero ahora la nueva información, que es la oficial, la información que usted acaba de escuchar de Balbi, quien ha sido el vocero de todos estos días de la Armada, es que podría haber sobrevida. A ver, ¿cómo es eso? Llega aquí a la Argentina la flota más importante del mundo, las potencias mundiales, desde el avión más grande enviado por los rusos, los submarinos enviados por los americanos, otro barco también, y aviones también enviados por Uruguay, por Paraguay, en Brasil, hasta el mismo Perú envió fuerzas para buscar. Lo están buscando, eso sí. Saber dónde está, aún nada. Pero a ver, no sé si coincides conmigo, Paula, las versiones son muy contradictorias. Por un lado, Balbi dice que hay una posibilidad de sobrevida y anoche en un programa de televisión se habló justamente de que ya no hay vida. Hay un dato muy importante en toda esta situación, que tiene que ver con la partida finalmente de este buque Sofi 100. Recordemos que es un buque privado que ha aportado una empresa que tuvo que ser a contrarreloj, modificado, con soldadores que incluso se reclutaron en Comodoro Rivadavia, que trabajaron a destajo día y noche en 2 turnos para poder modificar la cubierta, para poder subir a este barco
el famoso mini submarino, que es el que alcanza las profundidades más lejanas. El que ya está operativo, el que ya está en el área, es uno que puede llegar hasta los 250 metros. Este mini submarino de origen estadounidense que va sobre el Sophie 100 es el que está en condiciones de poder llegar a un rescate en torno a los 600 metros. Ya ha partido, recordemos que iba a hacerlo en el día de ayer, las condiciones climáticas fueron adversas. Finalmente, esta mañana, a las 5 de la mañana, pudieron montarlo, ¿no? Con unos brazos hidráulicos, ahí lo estamos viendo, lo que sucedía más temprano. Bueno, a las 5 de la mañana pudieron colocarlo sobre la cubierta y 15 minutos tardaron nada más en poder realizar esas maniobras. Por supuesto, en el día de ayer, como decía, las condiciones climáticas no lo permitían, había vientos muy fuertes que imposibilitaban que esto sucediera. Bueno, y ya ha zarpado, después de las 2 de la tarde, va a tardar unas 24 horas en llegar al área de operaciones, pero lo importante es que ya esté en la zona, porque apenas sea localizado el submarino, se puede llegar con muchísima mayor rapidez hasta este lugar, ¿no? Esta cápsula, además, hay que decir que permite descender descender con dos operarios, pero a su vez puede subir 16 personas, es decir, pueden rescatar a 16 personas a la vez. Es lo que estábamos hablando en esta semana, el día de ayer y durante 10 días. A ver, la posibilidad de encontrarlos con sobrevidas ya se había descartado, finalmente lo acaba de decir el vocero de las Fuerzas Armadas. Ahora, al parecer, podría haber hasta un milagro prácticamente, ¿no? Hablándolo de una manera más llana. Hemos aquí tenido invitados, peritos especializados sobre catástrofes marinas. Hemos tenido a un licenciado en plataforma continental y un oceanógrafo que explicó ayer perfectamente cómo podría ser este talud, en donde también él mismo dijo ayer que podría ser que no haya caído en esa fosa o en ese cañadón que se viene hablando de 6.000 metros de profundidad, que hay muchos allí fallas geográficas, obviamente submarinas, que no serían tales, o a lo mejor sí, allí estar el propio submarino, ¿eh? Si te parece, vamos a tomar contacto con nuestro móvil en Mar del Plata. Sigue trabajando desde el lugar Adrián Salonia junto con los familiares. Hay muchos que permanecen allí, otros que han sido trasladados al Hotel Antártida en la misma ciudad y otros que decidieron regresar a sus hogares, pero vamos a presentarlo. Entonces, Adrián Salonia, buenos días, buenas tardes. Hola, Agustina, Robert, buenas tardes. Seguimos aquí trabajando en la base naval de Mar del Plata, un lugar fundamental. Como señalabas, Agustina, y como lo dijo el vocero de la Armada, familiares sigue habiendo aquí en la base naval. Otros fueron alojados en el Hotel Antártida, aquí en la ciudad de Mar del Plata, mientras que algunos están en sus domicilios de esta ciudad. Recordemos que el domicilio de los 44 tripulantes, de casi todos, residen aquí en la ciudad de Mar del Plata. Por eso muchos de sus familiares decidieron estar, por ejemplo, una mamá me decía hoy, yo voy a permanecer en la casa de mi hijo, si bien vivo en la provincia de Tucumán, voy a vivir durante este tiempo en el departamento de mi hijo, que está aquí ubicado en Mar del Plata. Otros que vienen de otras provincias, bueno, no les queda otro lugar que vivir aquí. Ya desde hace más de 9 días la Armada Argentina les dio lugar para que puedan dormir, bueno, obviamente descansan, están todos juntos, me dicen, en una especie de salón de hall principal que tiene este edificio que estamos viendo, donde hay psicólogos, donde hay psiquiatras, donde conversan entre ellos, donde reciben la palabra, por ejemplo, del obispo de Mar del Plata, que ayer conversábamos con él, y otros que volvieron a sus provincias y decidieron no volver nunca más a este sitio porque ya esperan lo peor sobre sus seres queridos, y hay otros que tienen todavía la esperanza de que van a volver. Este es el cuadro de situación que les puedo presentar. Sí, en relación a lo que ocurrió ayer con la diputada Elisa Carrió, Adrián, querido, vos hacías mención. Sí. ¿Cómo estás, mi querido? Te saludo, Robertito. Bien, Robert, ¿cómo Oíme, estás? a ver, ¿cómo decir esto sin que suene complicado ni confuso? Anoche todos nos hicimos eco de esta comida en un programa de televisión, para ser más específico, sobre la señora Mirta Legrand, que invitó a varias personas que están todas relacionadas, un periodista, Eduardo Feynman, Itatí, la mujer de una de las personas que está en el submarino, un especialista que fue el capitán que trajo desde Alemania en el año 85 el buque o submarino, y a la misma Elisa Carrió, diputada nacional. Ayer, cuando comenzó el programa, se dijo la palabra, esa palabra que parece ser que en estos días se ha evitado
se habló de muerte. Ella dijo tal cual, te lo tengo que decir, ellos están muertos. Sí. Entonces, ahora, por supuesto, tiene la potestad para hacerlo porque es una diputada nacional y está en su derecho, pero lo que acaba de decir Balbi es contradictorio, ¿no? Porque ahora se habla de una sobrevida, mi querido Salonia. ¿Cómo son los ánimos allí? Me imagino cómo estará la gente, cómo estará exaltada, una vez más. Está muy bien que traigas este tema, Robert, porque aquí, puntualmente desde la ciudad de Mar del Plata, nunca se habló ni de víctimas, nunca se habló de muertos. Lo dijo Elisa Carrió ayer, y hoy nosotros a la mañana pudimos hablar con el amigo de un tripulante y le manifestamos a ver si él quería dar una opinión sobre los dichos de Carrió. Y este hombre, Diego, amigo de un tripulante, decía, mira, no me voy a hacer eco de esa declaración porque no es oficial. Ella no es el gobierno, no pertenece al Estado Mayor Conjunto, no pertenece a la Armada Argentina, por lo tanto, yo no voy a opinar sobre esa declaración, me decía un amigo de un tripulante. Reitero esto, sí, cuando haya una comunicación oficial, bueno, allí sabremos qué es lo que pasó con los 44 tripulantes y con el submarino. Pero ahora esa palabra no la vamos a utilizar, y acá tampoco la utilizaron. Cuando el día miércoles le leyeron a los familiares ese comunicado, ese parte informativo, y se habló de explosión y de que el buque podría estar a 2000 metros de profundidad, nunca se utilizó la palabra muertos, ni tampoco víctimas. Cada familiar dedujo, sacó su conclusión, por eso yo te decía que algunos no vuelven más aquí porque esperan el peor escenario, pero otros siguen teniendo la esperanza. Mientras haya esperanza, bueno, creo que hay que tener muchísimo respeto de los familiares. Ni siquiera nosotros en la cobertura estamos sacando conjeturas y sacamos hipótesis de lo que podría haber pasado, siempre con especialistas. Por eso yo decía ayer a la mañana, Robert, Agustina, hoy todo testimonio es valedero, un especialista. Hoy a la mañana tuvimos a un submarinista quien había combatido en la guerra de Malvinas. Por eso hay que tener cuidado, ¿no?, qué es lo que uno o cómo uno se refiere a ese tema y no sacar conjeturas sobre lo que podía haber pasado. Adri. Nosotros, y ustedes lo están percibiendo desde allí, los familiares que están aquí, los que están en el hotel de Mar del Plata, o los que están en sus domicilios aquí en esta ciudad, no hablan de muertos. Adri. Por eso es importante este tema, Robert. Sí. Adrián, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. A ver, te hago esta pregunta. Ayer se dio a conocer también que se les había imposibilitado, se les había denegado el acceso a las cuentas bancarias de cada uno de los tripulantes. Cuando de repente un jubilado fallece, su certificado de defunción llega del ANSES, se imposibilita el acceso a la cuenta. Esto ha sido muy rápido. ¿Hay alguna información de quién pudo haber cortado el acceso a las tarjetas de crédito, de débito? Eso lo explicaba Itatí también en la mesa de Mirta Legrand en el día de anoche. Enrique Balbi explicó hoy que el lunes iban a tener que hacer un trámite en el Banco Nación. Pero ¿qué es lo que están diciendo los familiares ahí, en el marco de esta situación donde ni siquiera pueden acceder a lo que les corresponde? Sí, mira, Agustina, esta pregunta que estás formulando se la vamos a trasladar en minutos a la hermana de un tripulante que nos prometió que iba a venir, porque yo todavía no he consultado sobre ese punto a los familiares, solamente escuchamos el testimonio de Itatí en la mesa de Mirta. Sí, un trascendido que quizás escuchamos hace 2 días, que esto podía llegar a pasar, lo dijo por arriba la esposa de un tripulante aquí en la puerta. Ajá. Yo realmente no presté atención, pero ahora me estaban confirmando hace 10 minutos sobre este punto, de que esto era esperable. No sabemos si es un protocolo de la Armada, pero creo que cuando ocurre algún accidente o algún tipo de suceso, siempre la Armada lleva adelante este protocolo. Pero para hablar con exactitud y no por equivocarme, esto se lo vamos a preguntar a la hermana de un tripulante, a ver si puede hablar ella por su cuñada, por la esposa del tripulante que está allí entre los 44. Pero me parece que también es un tema que generó muchísimas repercusiones aquí adentro, en la base naval de Mar del Plata, y ayer Itatí expresaba su preocupación, ¿no? Claro. De acuerdo a lo que estás viendo, ¿cuál es tu consideración? ¿Quedan muchos familiares en el lugar? ¿Fueron muchos los que decidieron retirarse hacia otro lugar? Claro, otros, a ver si interpreté la pregunta. Sí, los familiares de los 44 tripulantes
permanecen aquí, algunos, otros en un hotel que está muy cerca donde estamos trabajando nosotros, y el resto en domicilios. ¿Esa era tu pregunta? Si te interpreté bien. No, la pregunta era si de acuerdo a lo que vos venías viendo en los días anteriores, cómo era el balance, ¿no? Si decidieron quedarse en el lugar o muchos decidieron ya retirarse hacia otro espacio. Sí, otros decidieron no volver porque hubo escenas, y esto hay que decirlo, escenas de ira, de bronca, hubo hasta desmayos. Se habló también de que la esposa de un tripulante había sufrido un infarto y fue trasladada rápidamente a un hospital de Mar del Plata, cuando hablaron por primera vez de una posible explosión. Después de ese comunicado marcó un antes y un después aquí en la base naval, porque muchos ya creen lo peor y ya ni siquiera vienen cuando los convocan al parte informativo, que son 2 por día, y ni siquiera vienen. Hay infinidades de historias que después las podemos contar, de familias que no van a venir, Robert. Querido, a ver, imagínate lo que puede ser para estas familias que están esperando hace muchísimos días la llegada de sus seres queridos, de estos 44, al correr de las horas y al correr también de las jornadas. La luz de esperanza se fue apagando, muchas todavía la siguen sosteniendo, esa posibilidad de recibir a sus amigos, a sus maridos, a sus padres, a sus hijos. Pero claro, luego de lo que sucedió anoche en este programa de televisión, me imagino cómo habrá sido el clima esta mañana o durante la vigilia del día de ayer. Sí, mira, la vigilia de los 44, de los familiares de los 44 tripulantes, atraviesan horas de sentimientos, sensaciones encontradas. Robert, esto es lo que se vive. Hoy hablaba también el papá de uno de los marinos, de uno de los tripulantes, y decía, hay momentos que estoy más entero, hay momentos que me pongo a llorar, hay momentos que me quiebro. Esto también lo decía una mamá. Por lo menos me estoy refiriendo a los que tienen la esperanza de que van a volver. Pero cuando pasa esto, y la Armada lo comunicó desde el primer día, el equipo de psicólogos encabezados por el doctor Enrique Steins están de forma permanente. Steins es un psiquiatra muy conocido, nosotros estamos hablando con él de forma telefónica para poder realizar una entrevista. Él desde el primer día se instaló aquí. Yo tuve posibilidad de hablar con este psiquiatra muy reconocido. Ajá. Y me decía fuera del aire que él se instaló aquí. Obviamente, conduce un equipo de más de 10 psicólogos y también psiquiatras, y cuando nosotros le preguntamos a los familiares si se sienten contenidos, nos dicen que sí, que siempre está la palabra de algún psicólogo que trata de calmarlos. Pero también los familiares pasan por todo tipo de sensaciones claro, y de emociones durante estos días. De hecho, una mamá ayer decía, sí, voy a hablar, me siento entera. Zulma, a ella me estoy refiriendo. Y hoy a la mañana me decía, mira, discúlpame, hoy no voy a hablar porque hoy no estoy bien. Así que transitan las horas de esta manera, como te estoy contando, Robert. ¿Y Tati se acercó a hablar contigo? Porque también anoche ella pidió, en el programa Mirta Legrand, que los periodistas mantuviesen distancia, que se sentían casi o cuasi acosados, ¿no? Que no mantenían quizás el respeto que se debería, pero por lo que hemos visto nosotros en todos estos días, todos los medios, se ha mantenido, y vos mismo lo dijiste ayer, una distancia, un respeto prudencial, ¿no? Respecto hasta los padres, los hijos, a diferencia de otras personas que han dicho que se han sentido, como dijo Malvinas ayer, muy acogidos por la prensa. Sí, mira, y Tati, yo la localicé, Robert, fuimos, C5N fue el segundo medio en contactarla, primero la contactó Infobae, tengo entendido, y después nosotros. Yo me acuerdo que la saqué de forma telefónica. Ella siempre se mostró muy abierta con los medios de comunicación. Una vez que salió con Infobae, después salió con nosotros, y a la media hora ella había, frente al requerimiento de los periodistas, salió. Quizás se sintió un poco incómoda ese día, que fue clave, que yo te digo que aquí fue un antes y un después cuando le hablaron de la palabra explosión a los familiares. Ella salió, y quizás se refiere a ese día, cuando había mucha expectativa, todavía no había hablado Balbi en Buenos Aires. Ella salió aquí y la rodeaban, no te miento, más de 35 periodistas, tanto nacionales e internacionales. Quizás ella se refería al acoso por lo que vivió ese miércoles, que estaba así, estaba contra la pared y todos nosotros rodeándola, pero siempre, por lo menos
de mi parte y de C5N siempre la tratamos con mucho respeto a Itatí. Itatí también cuenta algo que había sucedido, si no me equivoco, en el 2011, en ese mismo buque, que ya había tenido... Esto está también en las páginas de noticias online. Ella contó que su esposo le había dicho que en el 2011 habían vivido una situación desesperante en ese mismo buque. Ella lo contó. Sí, ella de hecho lo contó anoche, que esto había sucedido en un ámbito familiar, en una comida de familia, valga la redundancia, pero que fue un comentario al pasar. Evidentemente esto no fue tan al pasar porque anoche ella lo volvió a ratificar y aseguró que el submarino, según lo que le había dicho su marido, estaba en mal estado. Claro, ella lo dijo y después mismo acá, en varias guardias, cuando ella salía, nosotros le preguntamos sobre eso y ella dijo, no, yo ya de eso no quiero hablar. Bueno, se cuidó en cómo referirse a ese episodio que tuvo el Ara San Juan en el 2011, que se lo había contado su propio esposo. Ella vive en la ciudad de Mar del Plata, es abogada. Bueno, no la vi más yo desde ese día, desde ese miércoles ella no volvió a la base, vive a pocas cuadras de este lugar, de la base naval de Mar del Plata, pero ella es una de los familiares que no volvió a la Armada. Fue una de las que hizo una crítica, por lo menos fue una de las únicas familiares que hizo un reproche a la Armada. Hay otros que no, como decíamos estos días, hay otras que se llamaron a silencio y no critican para nada a la Armada Argentina. Hay familias que vienen, bueno, desde hace muchos años, que están ligadas a la Armada, pero Itatí fue una de las primeras que hizo su crítica ante todos los micrófonos para con la Armada, Robert. A ver, Adri, después de haber escuchado lo de anoche, haber recién recibido las noticias de Balbi, ¿cómo sigue el día de hoy? Un nuevo parte, fue lo último que se dio, van a volver a hablar mañana, las condiciones climáticas aparentemente no son tan graves como habían anunciado el día de ayer, ¿y esto cómo continúa? Claro, la expectativa está puesta en 3 lugares, en el edificio Libertad, allá en Buenos Aires, acá en Mar del Plata porque están los familiares, y en Comodoro Rivadavia, que es la base de operaciones. Bueno, ya confirmando entonces el funcionamiento, o por lo menos ya ha zarpado el mini submarino estadounidense. Creemos que va a operar en las próximas 24 horas y el mini submarino estadounidense, bueno, va a tratar de detectar si puede visualizar al submarino. Ahí contaba Balbi que ni bien haya novedades, en caso de que el mini submarino lo pueda visualizar al Ara San Juan, bueno, inmediatamente la información va a recaer en la Armada primero y después en los familiares, porque como venimos diciendo y explicando, la información primero la prepara la Armada, me refiero a los comunicados, ¿no? Prepara los comunicados la Armada, de acuerdo a los datos que tiene, y luego se lo informa a los familiares, y al poco tiempo, a la media hora, esta información se replica allí en Buenos Aires de parte de Enrique Balbi. Bien, Adrián, gracias. Vamos a estar en contacto contigo, como te dije ayer, fuera y dentro del aire, ¿no? Un trabajo impecable el tuyo, y por supuesto nos llegás a traer todo lo que está pasando allí. Que contarlo es una cosa, vivirlo debe ser otra muy diferente. Gracias, Adri. Gracias, Robert, valoro mucho tu llamado, muy amable. Muy bien, allí Adrián Salonia desde Mar del Plata. Impecable trabajo, como siempre, realmente. Y hay que tener, una solidez, y en ese sentido muchos de los periodistas que están allí y lo tienen, esa solidez y fluidez y también paciencia. Sí, y además contener las emociones, porque hay temas que son pero tan importantes, históricos, en este caso, que a veces es difícil que no te impacten, Estás viviendo ahí, con los familiares. Sí, con la gente, así, con todo, sí, tenemos. Bueno, vamos a seguir, tenemos invitados para poder comprender, si es que se puede, un poquito más lo que está sucediendo. Está con nosotros Carlos Paz, él es perito naval en salvamento y buceo. Gracias por estar acá con nosotros. Buenas tardes. Y me gustaría, en primer lugar, consultarte, creo que es lo que más nos ha impactado a nosotros del anuncio de Enrique Balbi, y tiene que ver con la posibilidad de supervivencia o de sobrevida en condiciones extremas. ¿Es posible después de 11 días? Es posible. Estamos en una fase, en la fase actual, tenemos que pensar que se está trabajando para preservar la vida de aquellos tripulantes que puedan haber
sobrevivido al siniestro. El siniestro naval de por sí tiene un desarrollo, y mucho más en un submarino, que hasta el momento en que el submarino no sea ubicado y sea abierta la escotilla o comunicado desde el exterior, no se va a saber realmente cuál es el estado de la tripulación. Paz, de todos estos días que han pasado, Sí. con todas estas versiones distintas, estas hipótesis, las explicaciones técnicas, las explicaciones más llanas, como tuvimos ayer aquí con los invitados en Remix de Noticias, Sí. usted como perito naval en salvamento, a ver, ¿qué cree o qué está pasando, si es que se puede decir o no, si es que usted lo puede hacer, con la información? No, ¿Qué es lo que se sabe y qué es lo que no se dice? Decirse se está diciendo todo. Yo creo que por primera vez el hecho de la participación internacional nos libera de algunas cuestiones de sospecha que siempre tenemos sobre nuestra A ver, fuerza. no hay duda sobre la tecnología, están No hay todos duda sobre la los grandes... Primero, tenemos la mejor tecnología del a mundo nivel está aquí. nacional. No, no. Primero a nivel nacional, lo que hay para poner está lo mejor, que es todo lo que tiene la Armada Argentina a disposición. ¿Es lo Más mejor o es antiguo lo o menos único? antiguo. No, más antiguo es lo que hay en la República Por eso, Argentina. lo que hay es lo que pero tiene la Argentina. Prefectura Naval Bien. Argentina tiene equipos que están a disposición y están trabajando a través del buque Tango, que tiene un mini submarino con un alcance de 300 metros, ¿sí?, que es de última tecnología, además de una campana de intervención. Eso es lo mejor que tenemos en la República Argentina. Ahora, del exterior hemos recibido lo mejor, Lo último en tecnología. último en tecnología, pero también hay que entender que los tiempos que de repente parecen lentos, en el mar son lentos, siempre. El mar es una superficie inmensa, la inmensidad del océano, las profundidades tienen un grado de dificultad que si tuviésemos que tomar esta intervención como si esto fuese al espacio, estamos en un viaje a la Luna. No estamos haciendo una intervención bajo el agua, en una No es una pileta. excursión. Esto no es una excursión, esto Sí. es un viaje a la Luna. Profundidades superiores a los 200 metros están fuera del umbral del buceo, están solamente dentro del alcance de las herramientas robotizadas o de los submarinos de rescate, que aún los submarinos de rescate tienen límite de profundidad. Entonces, estamos en una situación crítica, es extrema, no hay casos prácticamente en el mundo donde se produzcan búsquedas a estas profundidades. Si lo vamos a poner en un parámetro de comparación con el Kursk, por ejemplo, el Kursk se hundió en 90 metros de profundidad. 90 metros. Acá estamos hablando de 200 a 700 metros. El triple. Mine. Estamos hablando el triple y el cuádruple y el quíntuple. Y Entonces, que no se sabe si están a esos 300 metros o a los 2000 o a los 1000. y además uno piensa siempre en el fondo marino como el de una playa. Bueno, esto no es una playa. Esto es, yo lo ejemplifico con el cañón del Colorado visto desde arriba. Es un abismo, hay planicies, hay llanuras, Ahí lo hay estamos viendo, mesetas. Sí, las escalas a veces son un poco confusas porque en los mapas la cartografía nos pone en plano aquello que es... Ayer vino Parodi, un oceanógrafo, un especialista en oceanografía. ¿Podemos poner, por favor, el mapa de nuevamente? Y él nos explicaba que donde se encuentra ese punto Colorado, Sí. donde habría sido esta explosión reportada, según lo que dijo las Fuerzas Armadas, allí parece que de repente aparece un pozo sin final, que Sí. es el talud, y vendría a ser, es el sitio donde, bueno, comienzan esas bajísimas profundidades de los 3.000, 4.000 y 6.000. Pero, según lo que nos dijo el mismo oceanógrafo, vos te acordás, Agustina, también, que la pendiente es muy leve y que en realidad, para él, el buque o el Ara San Juan estaría hacia la izquierda, digamos, de este mapa, más cerca de la costa, de la plataforma continental, que de este abismo, que según también lo que anoche se dijo en un programa de televisión, el mismo capitán que trajo el buque desde Alemania en el año 85, allí pueden haber cañadones donde también se puede haber incrustado el submarino. Exactamente, o sea, a ver, si miramos en una escala vertical horizontal, nos vamos a dar cuenta que tenemos 300 millas desde la costa y estamos hablando de solo 2,5 millas de profundidad o 3 millas al punto más profundo. Eso representa 100-1, que en la escala que vemos el mapa no nos representa la realidad, sino que es una representación gráfica. Pero
Eso es como la ladera de una montaña que tiene pendientes, tiene quebradas, tiene cañadones y tiene mesetas. El submarino puede estar en cualquiera de esos puntos, pero eso dificulta la ubicación, porque los sistemas de búsqueda, en este caso, ya estamos en sistemas de búsqueda para un objeto pasivo, no estamos en la búsqueda de un objeto activo. Cuando hablamos de buscar un submarino, es tal vez lo más difícil de buscar. Primero, un submarino está preparado y fue concebido para no ser visto. O sea, está preparado y sus formas están construidas para no ser detectada por los sonares, claro, y divisadas, y para ser confundidas con las formas del fondo. Por eso, cuando un submarino navega en situación de guerra, navega en silencio absoluto. Y hoy, lamentablemente, si la tripulación está colapsada, si está en una situación crítica, ya no emite sonido. Y eso es lo que más dificulta la búsqueda, porque significa rastrear el fondo marino con elementos de búsqueda, de elementos pasivos, que son simplemente de observación. Carlos, pero se sigue sosteniendo que ese área de mayor probabilidad de ocurrencia de este submarino sea de entre 200 y 1000 metros de profundidad. Sí, correcto. Y lo que no han podido responder por el momento es qué pasa si este submarino está por debajo de los 600 metros, digamos. Hoy por hoy contamos con equipamiento hasta esa profundidad. No, la sonda rusa es una sonda que tiene mayor capacidad. La sonda rusa... Pero es de detección, sí, no es de rescate. Pero es de detección, a ver. Pero escúcheme, ese submarino, para que la gente lo entienda en su casa, porque viste, hasta yo me mareo. Ese submarino o esa sonda rusa que usted dice, puede, lo dijiste vos, Agustina, ¿puede llegar a los 6000 metros? ¿Puede? No, saltar. O sea, ese robot puede escanear, no sé la alcance operativo. A ver, o sea, la sonda, el submarino de rescate americano, sí, tiene una capacidad de 620 metros operativa. ¿Sí? De ahí podrá escanear más abajo, pero no puede pasar de ahí por la resistencia de su casco. En el caso de la sonda rusa tiene mayor capacidad, si no estoy equivocado, creo que hasta 1200 metros, el doble de la americana, sí, el ruso, correcto. Y tiene la posibilidad, como es robotizada, absolutamente robotizada, tiene la posibilidad de conectar un sistema, realizar mediante un procedimiento que se llama hot tapping, que es hacer un agujero en el casco y poder inyectar aire renovado o inclusive raciones. Esa es la mayor tecnología, y cualquier procedimiento de rescate, siempre estamos hablando de las personas. En este momento nadie puede pensar que lo que se está pensando en rescatar es el submarino. El submarino es un objeto terriblemente pesado, terriblemente grande, y que está en el fondo del mar y no tiene posibilidad de subir por sus propios medios. Pero por eso, perdón, para repasar. Tenemos entonces hasta 1200 metros por el lado del equipamiento ruso, sí, para la detección. Para la detección y la conexión de un sistema de sonda que puede perforar el casco e ingresar dentro del equipo. Pero no puede sacar a los tripulantes. A ver, eso habría que consultárselo a los rusos, porque hay mucho hermetismo con respecto al funcionamiento de sus equipos. Claro. Es un equipo robotizado. A ver, los submarinos tienen... Humanamente posible no es. Humanamente posible, no hacer un escape no se puede hacer a más de 70 metros de profundidad. Por supuesto, es lo que ya tenemos. Bueno, eso ya calculo que lo habrán hablado. Lo cierto es que, a ver, acá ya cualquier situación de escape está descartada, porque ya lo hubiese hecho la tripulación si hubiese tenido una posibilidad. Hay algo que en todo esto me parece que hay que respetar muchísimo, y es el profesionalismo de la tripulación que estaba a bordo, cuyo capitán y cuyos hombres seguramente agotaron todas las instancias posibles para tratar de salir de esta situación y no quedar apretados y atrapados en esto. Ojalá hayan sobrevivido a un desastre que seguramente fue, primero, generalizado, porque un submarino no se va al fondo sin que sea una falla general, inmediata, instantánea e imprevista. Claro. ¿Sí? Porque el submarino tiene sistemas de seguridad, tiene sistemas de backup, tiene sistemas de redundancia, y por más que haya un incendio, por más que haya una inundación, salvo que haya una explosión que pueda inutilizar a la tripulación, una inundación tan violenta que no les haya permitido mantener el compartimento de escape libre, el submarino hubiese encontrado la forma de escapar. A ver, y con lo que dijo hoy el vocero de la Armada, de esta posibilidad de sobrevida, ¿usted cómo lo toma? Puede haber posibilidades de sobrevida, porque cuando uno mide, acá hay 3 parámetros. ¿Cómo sería esa posibilidad de sobrevida? Es que hay
tres parámetros. Uno es una línea de tiempo que tiene que ver con la capacidad de aire que había dentro. Todos estos días se ha mencionado mucho la palabra oxígeno. Sí. A ver, Sí, conceptualmente... si el submarino no emerge durante 2 días a recambiar el oxígeno... Es que no, lo que es no, más no recambia complicado, oxígeno, no recambia, lo que recambia es aire. Bueno. Lo que respiramos los seres humanos es aire, no respiramos oxígeno. El oxígeno es el medio, dentro de la composición de aire lo que nos mantiene vivos. Entonces, el aire que respiran dentro del submarino reduce su porcentaje a medida que se va consumiendo y se genera un residuo, que es el residuo humano, que es el residuo de la respiración, que es el dióxido de carbono. Los submarinos necesitan salir a renovar su aire, reemplazándolo por ventilación. Para los casos extremos de emergencia o cuando el submarino no tiene posibilidades de ventilación, tiene kit de oxígeno para mejorar la calidad del aire. Y para casos extremos donde ya no se puede mejorar la calidad del aire agregando oxígeno porque se terminó o porque ya no hay o porque está en una situación extrema, los submarinos tienen unos packs químicos de cal soda, que es un producto que se utiliza para absorber el CO2. Entonces, lo que se baja es el porcentaje de dióxido de carbono, mejorando la relación con el oxígeno. Esos son los packs de sobrevida y es el último elemento que la tripulación, si todavía tiene posibilidades, va a usar para sobrevivir. ¿Pero cuánto permite extender, digamos, la utilización del aire, utilizar esos packs? A ver, esos packs pueden llegar a tener una sobrevida de 24, 36, 48, 72 horas, dependiendo de la cantidad de personas que estén consumiendo. Un ser humano tiene una respiración promedio de 20... Sí, pero un ser humano tiene una respiración promedio de 20 litros minuto, ¿sí? Y consume solamente un 0,03% del oxígeno que hay en el aire. Ese aire exhalado lo que está es más viciado. Es como cuando estamos en una habitación sin ventilación y decimos el aire está viciado, ¿sí? Pero eso no significa que nos vamos a morir, nos vamos a sentir mal, nos va a doler la cabeza. Vamos a tener un montón de síntomas de envenenamiento por el dióxido de carbono que contiene el aire. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuántos tripulantes, si lograron sobrevivir a esto? ¿En qué espacio y qué les quedó dentro del compartimento que puede haberse salvado? Si el submarino estuviese íntegro, estaría a flote. Hay que pensar que el submarino como mínimo tiene una inundación parcial. ¿Se pudo dividir al medio? ¿No se pudo dividir al medio? Eso no se va a saber, son especulaciones. Y por respeto, yo creo, a la familia de las víctimas o a la familia de los tripulantes que podrían ser víctimas o no, yo creo que hay que esperar los resultados de la búsqueda y de la investigación si lo que se encuentra es el submarino sin vida. Bueno, ayer también se hablaba y se comentó, y ustedes lo saben muy bien, allá en sus casas y demás, y toda la gente que nos sigue, que prácticamente el submarino, a medida que iba encontrando mayor profundidad, en un caso hipotético, por supuesto, iba sufriendo abolladuras, como si agarrases una lata de bebida. Déjame que termine. Sí. Entonces, esa fue la explicación que dieron técnicamente una persona que lo conoce muy bien al submarino, que fue el que la trajo o el que lo trajo a Alemania, de Alemania a la Argentina, que le conoce bien las baterías, etc. Bueno, se tocaron muchos temas así. Pero cuando los familiares, sin estar sacando Itatí, que estaba allí presente, escuchan semejante explicación técnica, que a medida que va bajando la presión va ingiriendo una presión, valga la redundancia, en el propio submarino y se va abollando, a ver qué posibilidades hay entonces de esa sobrevida. Yo creo que, primero, no voy a discutir los aspectos técnicos de un capitán. Sí. Que de hecho lo conoce bien el submarino porque fue correcto, el que lo trajo. No, pero que conozca el submarino no quiere decir estuvo que... en su gestación. Está bien, pero que conozca el submarino no quiere decir que sea un especialista en construcción naval. Un submarino es la estructura tal vez más compleja y de un equilibrio tan justo, tan perfecto para poder mantenerse como una unidad que puede estar bajo el agua sometida a presiones que, por ejemplo, lo que existe es compresión del casco, y la compresión del casco puede hacer que el casco, por ejemplo, a la profundidad máxima de operación, que es del orden de los 1000 pies,
¿sí? 1100, 1200 pies máximos, 320, 350 metros como máximo, el submarino puede reducir su tamaño en 2 centímetros o 3 centímetros. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que se comprime, pero como una construcción de submarino es una envoltura cilíndrica desde el punto de vista de la construcción naval, salvo la esfera, que es el único elemento más resistente que un cilindro, es un elemento de alta resistencia. Decir que se abolla como una lata gaseosa es una exageración importante, porque antes que eso, lo que va a ocurrir es que las deformaciones en un submarino se llaman, y en todos los cascos de los barcos, son deformaciones elásticas. ¿Qué quiere decir? Que los objetos se deforman por acción de la presión y luego retornan a su condición normal cuando se vuelve a sacar la presión a la que estaban sometidos. Cuando esa deformación se convierte en plástica, la deformación ya no vuelve y ahí tenemos el abollón del que estamos hablando. Lo que más se somete en ese caso son los puntos de unión, las soldaduras, los encuentros de los mamparos, todos los lugares donde hay puntos de mayor rigidez o de menor rigidez dentro de lo que es la estructura de un submarino. Esa diferencia de presión puede hacer que la deformación se convierta en plástica, pero eso no quiere decir que se va a aplastar como una lata. Lo que va a pasar es que puede haber una rajadura, una fisura o una vía de agua que haga que el submarino se inunde, pero no se va a convertir en una latita aplastada, eso te lo puedo garantizar. A ver, inmediatamente se ha localizado el submarino. ¿Hay algún protocolo o los mini submarinos que ya están apostados para el rescate van directo? Los mini submarinos que están apostados para el rescate tienen dos funciones. Hay uno de los mini submarinos, que es el americano, que tiene una brida de escape NATO que, como pertenece al Tratado del Atlántico Norte, y este submarino fue construido en Alemania, todos los submarinos construidos dentro de lo que es la NATO y la OTAN tienen una brida que está normalizada. O sea, se puede conectar a esa brida y puede hacer la extracción del personal. Si nos permite, vamos a escuchar lo que decía hace instantes Balbi sobre el submarino, y presten atención allí en sus casas y toda la teleaudiencia de C5N a las palabras del capitán, que durante toda esta semana ha dado informes de la búsqueda, del no saber por el momento a dónde están, y ahora se habla sobre la sobrevida. El SOFI 100, que durante varios días fue siendo modificado, hoy, a pesar de la mala meteorología, zarpó y ya se encuentra en demanda del área de operaciones, que estima en 24 horas. A bordo lleva el mini submarino de la Marina de los Estados Unidos, tanto con personal de Estados Unidos como personal submarinistas argentinos que van a trabajar en equipo a bordo del SOFI 100 con el mini submarino. Nosotros, hasta tanto no tener indicios o certezas de la situación del submarino San Juan, no podemos afirmar contundente algo que alguien opine, es decir, tampoco puedo comunicar una opinión al respecto. Simplemente nosotros tratamos de ser respetuosos y si bien van 11 días de búsqueda, no quita que pueden estar en una situación de supervivencia extrema. En este momento no hay ningún tiempo definido para abandonar la búsqueda, al contrario, tanto el señor presidente como el señor ministro y el almirante Herrur seguimos abocados a la búsqueda y seguimos en esta fase de búsqueda y rescate. Todavía no se habla de ningún tiempo definido porque no lo encontramos. El tema de baterías, lo que se recicla son las vasijas, todo lo demás es nuevo. Es decir, lo que dice si es nuevo o no una batería es sus insumos. Todo lo que es bornes, cableado, placas de plomo, electrolito, lo que se recicla y si está en condiciones es la vasija o la carcasa de la batería, que es fibra de vidrio. Por eso tal vez el tema de si son usadas o... Los insumos son todos nuevos, provistos justamente por la empresa Varta desde Alemania, y cada vez que se activaban lleva rigurosamente un procedimiento con ingenieros alemanes donde está debidamente documentado todo el proceso de activación y carga de las baterías. Muy bien, así las palabras de Enrique Balbi, el vocero de las Fuerzas Armadas. El próximo será recién mañana. Claro, con una posibilidad de perpetuidad en la búsqueda, ¿no? Y también, yo no sé si ustedes lo entendieron así como
un algo o algo de esperanza que puede llegar a encontrarse el submarino, y también no descartan encontrarlos con vida. Pero claro, son todas hipótesis, no suposiciones, sino hipótesis de lo que podría haberle pasado al submarino, aún sin ningún parte final. Solo son partes oficiales basados o también después de un análisis de cada una de las personas que están allí en este tratamiento del submarino Ara San Juan sobre las hipótesis. Hasta el momento nada. Y como hemos visto, Agustina, el tiempo es lo que realmente apremia y atemoriza a la búsqueda. No solamente el tiempo cronológico, lo decíamos ayer, sino las condiciones climáticas, que al parecer habían sido mejores. Sí, de todas maneras iban a empeorar, ¿no? Un poquito entre hoy y mañana, según habían indicado en Comodoro Rivadavia. Mejoraron porque ha podido partir el Soficien, pero recordemos que recién en la conferencia de prensa Enrique Balbi hablaba también de otro buque que estaba esperando poder llegar a la zona. Sí, estamos hablando de la corbeta Robinson, que dijo las condiciones son malísimas, hay vientos de entre 50 y 60 kilómetros por hora, por lo tanto todavía no puede ingresar al puerto, sí, para poder llevar parte del equipamiento hasta donde va a estar el resto del equipo ruso, ¿no? Eso es lo que habían mencionado más temprano. Vamos a seguir entonces ampliando esta información. Gracias, Pase, por venir aquí. No, por favor. Bueno, a ver, lo mejor que se puede esperar es la noticia, la que sea, pero que venga la noticia finalmente y que ya sepamos finalmente qué ha pasado, valga la redundancia, con el Ara San Juan. Está ya Adrián Salonia, en Mar del Plata, en la base naval, junto a los familiares, o uno de los familiares de uno de estos héroes, como le hemos llamado, y ya son héroes, de los 44 tripulantes del Ara San Juan. Adrián. Robert, Agustina, muchas gracias. Y ahora nos encontramos con Marta. Marta es hermana de Celso Vallejos, uno de los tripulantes. Le agradecemos porque, bueno, recién estabas allá adentro, en la base, donde están todos los familiares, acaban de recibir el parte, pero querés anunciarnos algo. Adelante. Sí, en realidad quería anunciar que, bueno, yo hoy comencé una ayuna, que lo comencé hoy y lo voy a terminar hasta el día que aparezca mi hermano y los 43 tripulantes, así que le pido al país y al mundo que se unan, porque yo creo que unidos un milagro se puede hacer. Yo creo que Dios a veces nos pone a prueba para ver hasta dónde llega la fe del hombre. Balbi recién dijo, los tripulantes pueden estar en extremas condiciones de supervivencia. ¿Qué pensás frente a lo que acaba de decir en conferencia de prensa? Yo creo que sí, yo creo que son profesionales y están preparados para cualquier cosa y creo que sí, tengo fe que los 44 están bien, están esperando a que los encuentren y los traigan de nuevo a casa. ¿Cuál es el ánimo allá adentro? Hoy tu padre me decía, bueno, hay por momentos que me quiebro, hay por momentos que vuelvo a estar optimista. Sí, son momentos de altibajo, hay momentos que como que, viste, te tira y hay momentos que, bueno, cuando uno se cae el otro le da aliento y cuando el otro se cae también le damos aliento, tratamos de mantener la fe y la esperanza siempre presente. Vos hoy, bueno, estás en ayunas por tu hermano, ¿cómo fue esa decisión? ¿Con quién lo meditaste? ¿Con quién lo conversaste? Con Dios, es un sacrificio que le entrego a él y lo comienzo hoy y lo terminaré hasta que me devuelva a mi hermano y a los 43 tripulantes. Bueno, qué decisión tan valiente. Y lo importante, ayer lo decía el obispo de Mar del Plata, qué importante es por estas horas el rezo, ¿no? ¿También? Sí, obviamente. Yo creo que Dios existe y que Dios está con nosotros y lo está protegiendo y va a iluminar a todos los que están buscando allá para que los encuentren. Marta, ¿tenés alguna opinión sobre algunos familiares que se han retirado de la base y que ya creen lo peor para con sus seres queridos? ¿Obviamente respetás esa postura? Sí, obviamente. Creo que cada uno puede hacer y decidir y pensar lo que quiera. Yo, la verdad que estoy completamente conforme con las fuerzas. El señor González no ha pasado siempre la información y está acá al pie del cañón, siempre con nosotros, acompañándonos y siempre atendiéndonos las llamadas y siempre apoyándonos y con mucha fe. El jefe de la base naval de Mar del Plata, ¿a él te estás refiriendo? Sí, exactamente. Cuando vos decís
frente a una pregunta, la verdad es contestada al instante. ¿Cómo se vive hacia adentro? Me refiero a, si vos tenés una duda, ¿tenés a alguien a quien poder realizarle esa pregunta o despejar esa misma duda? ¿Hay personas personal de la Armada ahí en la base? Sí, el señor González está a las 24 horas del día disponible para nosotros cuando tengamos alguna duda o queramos hablar con él. Él siempre está disponible para darnos cualquier tipo de información o para apoyarnos o para alentarnos. Marta, y otros familiares, me imagino que ustedes también allí conversan, tratan de consolarse unos a los otros, ¿no? ¿Esto se repite, esta escena? Sí, tratamos de darnos fuerzas entre nosotros y la verdad que nosotros somos una gran familia naval y unidos nos damos fe y esperanza. ¿Y tenés ganas, y ya te dejo ir, de contar quién es Celso, tu hermano? ¿Quién es? Y la verdad que como persona es una excelente persona, es un excelente hijo, marido, padre, amigo. Acá adentro lo quieren muchísimo, ha venido mucha gente, ha recibido mensajes de todos lados, de Puerto Belgrano, de San Juan, de Corrientes, de Misiones, bueno, de todos lados, de todo el mundo que lo conocen, y la verdad que eso me orgullece mucho por él, por cómo es él como persona. El denominador común, Robert y Agustina, que nos están escuchando en el piso, los familiares cuando hablan de, por ejemplo, una esposa de su marido, una mamá de su hijo, hablan de los submarinistas y de la pasión que tienen por este trabajo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí, obviamente. Yo creo que eso, no sé, como decía mi papá en anteriores notas, mi hermano esto lo vivió desde chiquito, y él, de los 10 años que anda en los barcos con mi papá, cuando mi papá podía llevar a alguien, lo elegía a él, y creo que eso no se transmite, eso se nace. Es la pasión y es lo que él eligió y es lo que a él le gusta. Mara, ¿te llama la atención esta ayuda, Marta, perdón, esta ayuda internacional? Rusia, Estados Unidos, bueno, infinidad de países están colaborando con Argentina. No, para nada. No. Yo creo que cuando pasan estas cosas es cuando realmente tenemos que estar todos unidos como en el mundo entero, ¿no? Porque es algo, la verdad que lo que está pasando, obviamente, yo creo que a todo el mundo lo está movilizando. La última, ¿cómo haces para estar al lado de Zulma, tu mamá? Me imagino la apoyás. Contanos lo que quieras. Y hoy me tocó ser la fuerte junto a mi papá, y bueno, nada, estamos constantemente alentándola. Ella igual no pierde la fe, ella dice que bueno, el corazón de madre no miente, ¿no? Ella siente que su hijo está vivo, y a mí me pasa que yo también tengo una conexión interna muy fuerte con mi hermano, y yo la verdad que no siento ese vacío, yo siento que él está bien y está vivo. Te agradecemos un montón, muchísimas gracias. No, de nada, hasta luego, gracias. Bien. Bueno, entonces aquí a nuestro lado Marta, la hermana de Celso Vallejos, uno de los tripulantes. Robert. Sí, a ver, escuchando a la Marta, por un lado, con esa fuerza, hablando también de la madre de Celso, también escuchamos anoche a Itatí, hablando sobre su fortaleza también, sobre su espíritu. La verdad que son mujeres muy fuertes, hay que decirlo y recalcarlo. Mujeres que tienen esa otra parte que ustedes tienen, señoras y señoritas, de manejar las emociones y desplegar la paciencia, que no es fácil, ¿no? Y la espera, Adrián. Sí, y la espera que junto a Marta y otros familiares lo siguen esperando. Gracias, Adrián Salonia desde Mar del Plata, allí desde la base naval. Nosotros aquí, Agustina, esperando noticias, ¿no? Sí, vamos a volver en un ratito a Mar del Plata. Ahora, si te parece, vamos a nuestro otro móvil donde está Paula Avellaneda. Ella está con Horacio Calderón. Él es ex representante del astillero que ha fabricado este submarino, el Ara San Juan. Paula, buenas tardes. Buenas tardes, estamos con Horacio Calderón, alguien que sabe y mucho del tema. De hecho, fue representante del astillero Domecq García. Horacio, muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, faltaba más. Hace un ratito hubo una conferencia de prensa de Balbi, no hubo muchos avances, sobre todo por las cuestiones climáticas que están muy complicadas, y esto hace que algunos de los equipamientos que llegaron todavía no hayan podido comenzar con sus tareas. ¿Cómo ve usted hoy la situación? Bueno, yo lo que he escuchado del capitán de navío Balbi no cambia la situación. Lo único que he podido más o menos chequear es que con respecto a mis afirmaciones de que las baterías fueron de alguna forma, reconstruidas
¿no? Durante el proceso de la media vida estuvieron supervisadas por la firma Barta, que es una de las más prestigiosas. ¿Perdón? ¿Sí? No, continúe. Fueron supervisadas por la firma Barta, que es una prestigiosa empresa internacional de baterías, ¿no? O sea que eso es, por lo menos, que la palabra oficial coteje lo que uno ha dicho dentro de la crítica que yo he expresado prácticamente desde el comienzo de primero de la desaparición y ahora de la difícil tarea de rescatar el submarino, con un milagro por medio, con los tripulantes vivos, lo cual es de baja probabilidad de ocurrencia. Bueno, salvo eso, yo no tengo nada más que decirle lo que dijo el capitán Balbi. Surgieron algunas denuncias que en realidad ya estaban, pero se dieron a conocer ahora. Una de ellas es una denuncia hecha en el 2007 por su oficial José Gómez, que decía que en realidad en el 2005 y 2006, cuando se hicieron las reparaciones del submarino San Juan, había habido gran cantidad de irregularidades en el Domecq García. ¿Qué puede aportar acerca de esto? Bueno, yo las únicas irregularidades que puedo, más o menos, de las cuales puedo hablar, son las que se suscitaron en la década, fines del año 89, principios del 90, cuando terminó luego de un largo proceso con la desactivación del astillero por parte del entonces presidente Carlos Menem. De manera tal que en materia de corrupción, en cuanto a esto, puedo a lo mejor remitirme al pasado. Podría remitirme al pasado. Sobre lo presente, yo creo que el suboficial Gómez debería presentarse ante las autoridades judiciales pertinentes, renovar sus testimonios, hacerse una investigación y ver si cuando el entonces juez Norberto Yarvide desestimó la denuncia, había sustancia jurídica para que el juez lo hiciera, o no había sustancia jurídica por parte del denunciante para aceptarse esto, ¿no? Tal vez retomar esto nuevamente en materia de corrupción entre lo que son las licitaciones públicas, etcétera. Todos estamos ya, los ciudadanos honestos, espantados. Hasta hoy siempre yo he tenido, cuando he sido de alguna manera asesor de empresas y esto, he tenido que lidiar con este flagelo de la corrupción. Nunca me he contaminado con eso y bueno, así estoy corriendo la liebre, discúlpeme la expresión, siempre a fin de mes. Pero puedo hablar de corrupción. A mí nadie me va a venir a decir que yo he sido corrupto cuando he tenido una gestión donde realmente había muchos millones por medio. Para que se den una idea, Roberto, perdón, que de paso lo saludo. Agustina, un submarino se podía vender, de los que estaba en fabricación en Argentina, en 250 millones de dólares. Una comisión, aproximadamente, siendo conservador, era de 25 millones de dólares. Imagínense los intereses que se juegan en eso. Yo lo sufrí, lo denuncié en su momento también, como el señor Gómez, pero nadie fue preso. Calderón, con eso. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo anda? Bien, allí, otra de las personas más buscadas. Acá muy afectado, muy conmovido. Sí, sí. Usted sabe que yo soy miembro de la familia naval. Sí. Aunque esto hubiera sucedido con un avión, me hubiera afectado lo mismo, pero es parte de mi familia, o sea que estoy realmente afectado y conmovido y me cuesta muchas veces enfrentar una cámara. Calderón ha venido varias veces con nosotros los fines de semana, le agradecemos muchísimo también su participación muchas veces, aquí en C5N, pero preguntarle, no sé si usted anoche vio el programa de Mirta Legrand, si tuvo la posibilidad, aunque sea ahora. No, discúlpeme, yo a esa señora no la veo. Bueno, está bien. Entonces, pero no por cuestiones de grieta, claro, no por cuestiones de grieta, no lo vi. No vamos a hablar de grieta, estamos hablando sobre lo que sucedió anoche. A ver, había allí, uno de los invitados fue el capitán, que trajo el Ara San Juan a la Argentina en el año 1985. Dio una explicación sobre todo respecto a las baterías. Se habló también en un momento sobre un recapado, que le habrían hecho un recapado, una refacción a estas baterías del Ara San Juan, que en realidad el costo es altísimo si hubiese que recambiarlas, ascendiendo a unos 6 millones de dólares. Preguntarle a usted, de todo esto que le estoy diciendo, que seguramente se hizo eco, no digo por haber visto el programa, lo dijo que no, pero por haber escuchado quizás las repercusiones, ¿qué tan viable es esto? A ver, ¿vale la pena recapar unas baterías? ¿Hay que cambiarlas totalmente? ¿Es la manera en que se trabaja aquí dentro del presupuesto que se tiene, como hacen los marinos, como hacen allí los mismos aeronautas? Bueno, yo creo que las palabras del capitán Enrique Balbi confirma lo que yo en principio habría dicho, en el sentido
de que estas baterías, fabricadas acá prácticamente con componentes, Roberto, sacados de los almacenes donde se encontraban luego del desmantelamiento de la fabricación de los otros submarinos que estaban en construcción. Entonces se utilizaron los contenedores, se le agregaron algunos por ejemplo, equipamientos, etcétera, y se trajeron desde Alemania combustible, etcétera. O sea que yo entiendo que la firma Barta es una firma extremadamente seria, y lo que dice el capitán Balbi, bueno, reafirma mi presunción. Por supuesto que acá debería haber una investigación. Lo que yo sí quiero decir, Roberto, nuevamente, que el talón de Aquiles de este submarino, puedo hablar con propiedad de este submarino, son las baterías. O sea, cuando hay un problema con las baterías, ya el submarino realmente puede correr peligro, ¿no? Calderón, buenas tardes. En las últimas horas, y desde el comienzo en realidad, ¿no? Se ha conocido que el ingreso de agua, se habla de un ingreso de agua a través del snorkel que termina en las baterías. Es decir, que las baterías pueden haber sido dañadas por ese ingreso de agua que en un primer momento se soluciona, que luego vuelve a complicarse, pero que es informado por el capitán del submarino que lo había podido solucionar. Evidentemente después eso no ha sucedido. Pero en todo caso, si bien estamos poniendo la atención en las baterías, ¿no deberíamos ponerla en los sensores de los snorkels? Por supuesto. También una de las causas de la irrupción de agua podría haber sido justamente que el snorkel, estoy especulando, cuidado, ¿no? Que el snorkel no haya estado tan solucionado el problema como afirmó el capitán Martínez, que es un submarinista extraordinariamente experimentado, ¿no? Que se haya averiado nuevamente el snorkel y que por ese conducto haya ingresado agua y haya causado a lo mejor una explosión, porque acá se está hablando de una explosión, ¿no? Además está la cuestión de los gases. Está el gas clorado, que es cuando toma contacto el agua con la batería. Y está además el gas de hidrógeno, que es otra cuestión cuando a veces se sobreexige, por ejemplo, el funcionamiento de las baterías, etcétera. Quiero aclarar que las baterías son 960 unidades de baterías, de 1 tonelada cada una, pero es una sola batería, dividida en varias estaciones. O sea, la avería fue en la estación de proa. O sea, el hecho, por ejemplo, de que las baterías dañadas estén en proa, no significa que la unidad pierda propulsión. Se lo estaba explicando a ustedes hace un rato, creo, un invitado, ¿no? Aproximadamente. Pero yo quiero, si no lo dijo, bueno, más o menos afirmar esto. Pierde propulsión. Pero ¿qué pasa? Las otras estaciones reemplazan, por ejemplo, a la de proa. Pueden, en condiciones normales, reemplazar a la de proa. Lo que yo creo que acá hay que investigar las causas, las comunicaciones escritas y por satélite o radiales o lo que fuera, entre el submarino y sus bases naturales, ¿no? Y sus bases naturales. A ver, perdón, cuando... discúlpeme que me No, está perfecto. Cuando hay un problema en las baterías, digamos, hay una cadena después de otros problemas que se suscitan, es decir, no funciona parte de las baterías. ¿Qué elementos se dejan de utilizar? ¿No pueden salir a superficie o sí pueden hacerlo? ¿A través de qué vías se pueden comunicar sin necesidad de esas baterías? Bueno, maniobras de salvamento. Si hay una situación grave, hay varias. Primero, una de ellas es emerger y quedarse en superficie, como ocurrió con el submarino Santa Cruz, que tuvo un incidente en el año 2008. Ellos tuvieron un incidente y, por ejemplo, llegaron a Ushuaia por superficie, volvieron a Buenos Aires con cautela después de una reparación a medias, se le hizo un cambio de aceite. Sí. Yo conozco el tema de estos submarinos en especial, ¿no? O sea, puede emerger y pedir socorro. Puede, si está, por ejemplo, en el lecho... Cuando yo escuchaba las noticias de que estaba a 70 metros de profundidad, como he explicado en varios programas, inclusive de acá de C5N, y están en condiciones los tripulantes, o por lo menos parte de ellos, ¿qué se hace? Ellos se colocan los trajes de buceo, de acuanauta, como quiera llamárselos, con sus respectivos tubos de oxígeno. Desde la escotilla hasta el piso baja algo que se llama pollerita. Una vez que eso baja y que están todos, digamos, con sus respectivos equipos,
se inunda el submarino totalmente. Una vez que está el submarino inundado totalmente, ellos van emergiendo a través de esta llamada pollerita, pasan por la escotilla y van a la superficie, aunque sea 70 metros, cumpliendo las etapas lógicas para evitar una embolia pulmonar. De hecho, Calderón ayer, por ejemplo. De hecho, Calderón ayer vino uno de los invitados y explicaba justamente cómo era esta vía de escape, o cómo están entrenados los submarinistas para poder escapar así. Cómo sería allí dentro del submarino la línea a seguir. Exactamente habló de la pollera esta que usted está hablando y también de una manera lenta y paulatina ir ascendiendo hacia la superficie. Una cosa es bajar a una velocidad y otra cosa es ir subiendo de a poco por el tema de la presión. Obviamente allí dentro de esta especie de pollera donde unos, cuando se sale, aspiran ese aire, ese oxígeno y van subiendo. Todo eso muy bien. Esto yo me refería a los, digamos, a los tripulantes, ¿no? A no los tripulantes. Bien, a ver, todo eso es muy técnico, todo eso lo estamos entendiendo poco a poco nosotros los periodistas que estamos dando estas noticias, junto a ustedes, los expertos, pero preguntarle a usted respecto a las versiones. Por un lado, se ha escuchado y se lo ha replicado al vocero de la Armada, a Balbi, diciendo que aún no han encontrado al submarino. Por otro lado, también se ha dicho en un programa de televisión, el que usted tampoco, o al que no le gusta ver, o como dijo, que estaban muertos, que los 44 tripulantes, pese a la noticia que había que dar, la misma diputada nacional Carrió lo manifestó anoche, estaban muertos. Entonces, eso fue anoche. Esta mañana, Balbi dice que hay una búsqueda que todavía no ha terminado y que hay una posibilidad de sobrevivir, es así, ¿no? Si no estoy en lo incierto. Sí, de supervivencia, digamos, en condiciones extremas. Supervivencia en condiciones extremas. ¿Con qué nos quedamos, Balbi, Calderón? Horacio, bueno, obviamente yo tengo que ser muy sincero con esto. A ver, usando esa famosa expresión, aseguro lo llevaron preso. Yo prefiero hablar de escala de probabilidad de ocurrencia. ¿Cuál es, ¿no? su escala de probabilidad? La probabilidad de ocurrencia, ¿no?, de que haya tripulantes vivos es de mínima a nula. O sea, en eso tengo que ser yo muy sincero. Ahora, ¿qué sucede? Desde el punto de vista protocolar, ayer me retiré de un programa porque no me dejaron explicarlo, no me dejaron hablar, no tiene importancia en qué momento fue, es que primero la Armada determine qué ocurrió. La Armada, el Ministerio de Defensa, etcétera. ¿Qué ocurrió con el submarino y con los tripulantes? Sí. Si se da por oficialmente fallecidos a los tripulantes, primero que todo informar a la familia. Una vez que la familia está debidamente informada, se informa entonces a la opinión pública. Pero eso no ha ocurrido. Se da conocimiento público. Hasta ahora. No ha sido lo que ha decidido la Armada todavía. La Armada mantiene bien firme sus hipótesis y hasta que no se encuentre el submarino, hasta que no se encuentre realmente lo que ha sucedido con el Ara San Juan, a los familiares que están allí, que algunos se han ido ya en Mar del Plata, no les dicen otra cosa de lo que escuchamos todos nosotros, que están en la búsqueda. Exactamente. Mire, Roberto, yo en mis redes sociales he subido la bandera argentina con una cara y un luto con lágrimas, pero no lo hice evidentemente por la información oficial, sino siguiendo un poco el dolor de los familiares de los tripulantes que de alguna manera, directa o indirecta, han sido informados que sus seres queridos no vuelven. Nos quedamos en eso, entonces. Para usted no vuelven. Para mí. Tengo una pregunta, es ridículo realmente, ¿no? Pero bueno, imagino que estando en esa situación uno utilizará hasta el más mínimo recurso que tiene. Esos tubos de oxígeno, ¿no? Para el caso del escape, ¿cuánta autonomía tienen, digamos? Si no me equivoco, porque no soy aconauta, he hecho buceo, pero con snorkel, o sea que no, calculo que a lo mejor 2 horas. Tal vez un poco menos. Mínimo. Y otra cuestión que yo justamente comentaba acá en el canal, que se puede extender el oxígeno, es esparciendo, cuando no hay energía eléctrica, ¿no? Sí. Que es lo más probable, esparciendo en el piso del submarino una sustancia que se llama cal soda o cal sodada. Bueno, esa sustancia actúa como material de absorción de anhidrido carbónico. Porque estos submarinos, cualquier submarino, tiene que tener un balance entre lo que es el oxígeno y el anhidrido carbónico. Porque si fuera oxígeno puro, habría hiperventilaciones, todas estas cuestiones, ¿no? Y en general, ¿qué carga de eso lleva? Y en general, el submarino o un submarino, ¿qué
qué carga de ese cal soda lleva? Como para utilizarlo cuántas veces. Bueno, ese material también se utiliza cuando funciona la energía eléctrica, ¿no? O sea, no le puedo determinar. Lo que sí puedo determinarle es aproximadamente por manual, el submarino tiene capacidad con 36 tripulantes para 100 horas, ¿no? De oxígeno. Sí. Y con este tipo de maniobras complementarias se le puede alargar a lo mejor, siendo optimista, a lo mejor 50 horas más. A lo cual se agrega de que el comandante, por lo general, envía a la mayor parte de la tripulación, no activa en ese momento, a sus camas para que consuman la menor cantidad de oxígeno posible. Calderón. Y a eso hay que sumarle, que recién lo dice Calderón, perdón Robert, pero claro, él dice, esa es la ecuación para 36 personas, en este submarino hay 44, o sea, hay más. Exactamente, hay 44, con lo cual hay que restar, por supuesto, horas. Desde luego, las 150 horas están agotadas, yo creo que las 200 también. El capitán habló aproximadamente de unos 14 días para poder tomar una decisión, porque no se puede tampoco someter a los familiares a la angustia que sufrieron también, valga la redundancia, los el famoso avión Malaysian Airlines 370 que hemos comentado con usted y con usted, Agustina, tanto tiempo acá y tantas veces en C5N, ¿no? A ver, Calderón, volviendo a los partes y demás, y su experiencia, ¿hay precedente, además del submarino ruso, del Kursk, respecto a lo que ha sucedido aquí en Argentina? ¿Existe un precedente así en el mundo, en la historia del submarinismo, de esta envergadura, ¿no? De todo esto que ha sucedido, donde 8 países confluyen en los mares australes en la búsqueda de un submarino que hasta el momento no ha sido ni siquiera detectado por un solo radar. No, que yo tenga noticias, este episodio no tiene precedentes en la historia de lo que es, la vida submarina y los submarinos en tiempos de paz, ¿no? Yo, la verdad, no he encontrado precedentes. Hay historiadores militares como Ricardo Bursaco que ha estado en el canal y al cual se podría llegar a lo mejor a consultar con mayor precisión este tipo de cuestiones, ¿no? Pero yo no tengo noticias de esto, inclusive un alto jefe naval español decía que esto no tiene precedentes tampoco. Y además que el submarino está desaparecido hasta ahora, es decir, no se puede identificar dónde se encuentra, a pesar justamente de la alta tecnología satelital, submarina, de superficie que hay en juego en el lugar donde además supuestamente ocurrió esta famosa explosión no nuclear que, a mi juicio, no debería haber sido comunicada a la opinión pública hasta comprobar al menos de que eso estuviera conectado con la desaparición o la desaparición o la búsqueda del submarino. A ver, en estos 10 días de búsqueda, en estos 10 días de partes oficiales, 2 veces por día desde la Armada, ¿qué es lo que usted ha recibido como experto en este tipo de siniestros? Y bueno, sabiendo todo lo que usted sabe y no quiere decir, me parece a mí, conociéndolo como lo conozco, ¿con cuál de todas estas hipótesis usted se queda? ¿O cuál es la más cercana a su pensamiento? La más cercana a mi pensamiento sería que lamentablemente el submarino ha tenido una explosión interna, ¿no? Que no le ha permitido, por supuesto, emerger con los tripulantes vivos o directamente que hayan sufrido, muerte súbita, que eso es posible, que hayan estado en una profundidad y con averías que le han impedido eyectar el lastre. O sea, cuando un submarino se sumerge, ¿qué hace? Adquiere lastre. Cuando quiere emerger, ¿qué hace? Lo expulsa. Entonces todo eso es, obviamente, consecuencia, ese movimiento, del funcionamiento de los sistemas del submarino, ¿no? Entonces lo que yo creo que el submarino está a una profundidad importante, han dicho todos que es dentro de la plataforma continental argentina, yo me reservaría la probabilidad mediana de ocurrencia de que ese submarino haya podido, para que entienda la gente que ve, desbarrancarse por la plataforma, que no es tan... a lo mejor tan vertical como se dice, por el talud, pero que esté a una profundidad, en una cañada submarina. Sí. Lo mismo ocurrió con el avión de Malaysian Airlines, pero el avión de Malaysian Airlines
estaba en una zona donde había, fosas abisales de 9.000 metros de profundidad. A ver, yo no sé si usted escuchó lo que ha dicho, se ha replicado a través de la Agencia Internacional EFE. Para mí es importante mencionarlo, a pesar de que todos seguimos la información oficial para tener cautela y ser precavidos. Pero el secretario de la Organización del Tratado de No Proliferación Nuclear, estamos hablando de Lassina Zerba, que tiene un puesto importante dentro de este organismo, que es el que ha dado la mayor probabilidad de ocurrencia de la zona. Él dice que la explosión fue pequeña, que no necesariamente puede haber sido una implosión o una explosión que provenga del submarino. Si tomamos por ciertas estas declaraciones de un hombre con una categoría tan importante dentro del organismo, ¿estamos en cero otra vez? Bueno, por supuesto, yo creo que acá no se va a poder determinar qué ocurrió de manera fehaciente hasta que el submarino sea localizado, estimar la profundidad, si podrá o no ser rescatado, porque a una profundidad mayor de, creo, 600 metros no se podría rescatar el submarino. Hay una sonda rusa, pero una cosa es una sonda de exploración y otra cosa es algún tipo de equipamiento que permita, sacar el submarino del lecho del mar o del océano y subirlo a la superficie. Calderón, lo hemos preguntado 200.000 veces en los últimos, por lo menos 2 días, nosotros dos que estamos aquí, sí, sábado y domingo. Sabemos que contamos con equipamiento provisto por las mayores potencias del mundo que nos permitirían rescatar, no al submarino, pero sí a la tripulación hasta los 620 metros. ¿Hay algún país que tenga la posibilidad de rescatar tripulantes más allá de esa distancia? Yo diría que es casi imposible, es una misión casi imposible. Yo digo casi imposible porque hay tecnologías militares secretas que uno no conoce. Entonces habría que ver si estas tecnologías, que por ser secretas no se conocen, existen, y si existen, el país que las posee, que podría ser Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia, etcétera. Bueno, a ver, Calderón, a develar un secreto militar. Quien posee no exactamente esta tecnología de poder sumergir una persona, que es imposible, por supuesto, a más de 1.000 metros, serían los rusos, que tienen un robot, un submarino robot, exacto, que podría llegar, exacto, hasta los 6.000 metros, a modo de visualizar, exacto, el submarino en caso de que éste esté a esa extrema profundidad, que ya realmente, según lo que tenemos entendido técnicamente, serían parte del submarino, porque, a ver, sí, a medida que se va sumergiendo y va encontrando esos metros en esa profundidad, la presión es mayor, y según lo que también se ha desprendido, es que se va abollando, que el submarino se va comprimiendo. ¿Es real esto? Bueno, eso se llama implosión. Implosión. Sin que signifique, escúcheme, ¿la implosión qué es? La implosión es cuando la presión, con todas las movidas de Roberto, pido perdón a la audiencia también, porque estamos en un lugar medio mal colocado. Siga, se lo escucha perfecto, no se haga problema. Siga, usted está bien. Entonces, permítame, repítame la pregunta, por favor. Le pregunto, a ver, más corta, más simple. A ver, hay una posibilidad de que un submarino ruso, un pequeño submarino, que es un robot en realidad, sin vida humana obviamente, pueda descender a los 6.000 metros en caso de que se encuentre allí el submarino y detectar en qué condiciones está. Eso es por un lado. La pregunta es la siguiente. En esos 6.000 metros o los 3.000 o 5.000, ¿en qué condiciones está ese submarino? Porque por lo que tenemos entendido, a medida que va bajando, se va abollando y se va comprimiendo, se va implosionando. Exactamente, la palabra es esa, se implosiona. ¿Qué significa eso? No sé, que la presión externa sobre la superficie del submarino, ¿no?, es superior a la resistencia del acero, que es más poderoso que el de una planta nuclear. No significa esto que el submarino se desintegre, porque si el submarino se desintegra, lógicamente a una profundidad aceptable, lo lógico es que las partes flotantes que puedan flotar emerjan y se encuentren en la superficie del mar y sean detectadas. Que no es el caso, porque hasta el momento ni siquiera se ha tenido... Por el momento no podemos explicar. Claro, un atisbo de nada flotando, Roberto, en el océano. Solamente son especulaciones las que se hacen. Se especula hasta Estados Unidos, que ha pasado, con toda su tecnología, se especula Gran Bretaña, especula Argentina, etcétera, y ni siquiera se sabe dónde está el submarino. Estamos con un submarino desaparecido. ¿Cuánto más se puede aguantar? No sabemos dónde está. Calderón, entonces realmente las circunstancias son especialmente graves. ¿Cuántos días más de búsqueda? ¿Cuánto le calcula usted?
como experto que es en lo suyo, ¿cuántos días de búsqueda puede sostener allí la potencia mundial que sea? Estados Unidos, Inglaterra, los rusos, la propia Argentina, los países limítrofes. Bueno, en el caso... buena pregunta, sí. El capitán Balbi habló de 14 días para a lo mejor tener una estimación, por lo menos en la cuestión de la vida de los tripulantes. No olvidemos que en el caso de Malaysian Airlines, que ocurrió hace dos años y pico, recién hace 3 semanas, yo sigo eso de cerca, ya abandonaron la búsqueda. O sea que han continuado con la búsqueda durante 2 años. No olvidemos el caso de Air France 443, que yo también lo analicé. En la zona de Brasil, veces. En la zona de... Exactamente, que yo la analicé en C5N, sí. Pero no sé en cuántas oportunidades. Bueno, pero en las últimas horas, a ver, también para llevar un poco de tranquilidad, porque imagino el desasosiego de las familias escuchando que los países ponen un límite, ¿no? Para el rescate. Hoy salió publicada una nota en la que habla el jefe de la Marina de Estados Unidos, que es quien está llevando adelante el operativo en Comodoro Rivadavia, y se le preguntaba justamente, ¿no? ¿Cuántas veces habían hecho este tipo de rescates? Convengamos que no es algo que sucede todos los días, gracias a Dios. Y por supuesto dicen, bueno, hace muchísimo tiempo que nosotros no tenemos que participar de un rescate de estas condiciones o de estas características, pero también implica la posibilidad de un entrenamiento muy importante para todas las potencias. Pero por supuesto, además, cuando se hundió el submarino ruso, no había la tecnología que existe actualmente, por ejemplo. El curso. Porque ahí resistieron vivos varios tripulantes en compartimentos estancos, haciendo una maniobra que es clásica, que es pegar con martillos en la superficie, en la pared del submarino, sí. Con código Morse o con lo que fuera para llamar la atención. El código Morse es ideal para que se distinga de otro tipo de sonido. Acá no se ha detectado nada. Usted mencionó que se puede subdividir, ¿no? Si mal no entiendo, el interior del submarino Ara San Juan. ¿Cómo pueden hacer eso? Digamos, si las baterías no funcionaban, ¿eso se hace de una manera manual? ¿Es automatizado? ¿Cómo se hace? No, teóricamente es automatizado. Lo que pasa es que en circunstancias extremas... ¿Usted se refiere a las baterías? Me refiero a que usted mencionó que hay 2 compartimentos dentro del Ara San Juan. Claro, no, pero yo le explico. Mire, las baterías, porque yo he escuchado cosas de las baterías, ¿no? Que no son las reales. Las baterías están a lo largo de todo el submarino actuando de quilla, que es lo que también evita que el submarino sea un submarino que se vuelque, hablando para que la gente entienda. En criollo, entonces, sí. Están separadas en estaciones. Mire, Calderón, mientras usted está hablando, siga usted, mientras usted nos está explicando, estamos viendo imágenes del interior del Ara San Juan. Estamos viendo aquí cómo es la parte interna, los compartimentos, la parte de la sala de máquinas, la sala de control. También vemos allí el periscopio, en fin. Lo vemos aquí anclado también, que al verlo, como usted dice exactamente, las baterías estarían ¿dónde? ¿Sobre la parte superior del casco o en la parte inferior? En la parte superior, me dice, ¿no? No. Las baterías son 960 unidades. Sí, son 960 toneladas a lo largo, Roberto, de todo el submarino abajo. En la parte inferior, perfecto. Bien. Que es lo que lo mantiene. En la parte de la base. Sí. Lo que lo mantiene claro. Entonces, pero las baterías están interconectadas entre sí, son 960 baterías. Sí. Divididas en varias estaciones. ¿Cómo están conectadas? Me han preguntado. ¿Sabe cómo? Con una especie de varas de bronce. Y esas varas de bronce recalentadas también pueden ocasionar problemas a la unidad. Bueno, uno de los tripulantes, si no mal recuerdo, también él informó antes de que esto comenzase a funcionar, antes de que saliesen a navegar, en realidad ahí por la plataforma continental argentina, que había una situación poco común en las baterías. Según lo que se ha dicho, según lo que se sabe, algo habría pasado con las baterías. Por otro lado, también hablan de un recapado de baterías, que no es el cambio total de las baterías. No es un recapado. Es otra. Lo del recapado, eso corresponde a neumáticos. No es así. O sea, cuando hablan de recapado de baterías, es un disparate que dice eso. No hablan de que habían cubierto con una carcasa nueva esas baterías, claro. ¿no? Para hablar, para que nos entendamos, porque si no, con este lenguaje tan técnico la gente se pierde y nosotros también. Bueno, son los contenedores originales sisacados del almacén como yo dije, para no repetir, de los submarinos que estaban a punto de construirse, otros elementos, y además, por ejemplo, los ácidos, el ácido sulfúrico sobre todo, y otros repuestos se importaron de Alemania. Y todo esto, vuelvo a reiterar, verificado por la firma Barta,
que es una de las más prestigiosas en materia de baterías. Calderón. Ahora, perdón. Sí. Sí. No, diga. No, quería decir que las baterías están unidas por varillas o varas de bronce, y eso en algún momento, si se exige mucho a las baterías, bueno, eso puede causar un problema. Y otra cosa, que acá se hablaba hoy de un motor diésel, y se creen que el motor diésel se utiliza para moverla, para ver